¿Qué implica este acuerdo que a Massa le costó 2 reuniones con Kristalina Georgieva y, de acuerdo a lo que dicen en el Ministerio de Economía, 140 horas de Zoom? Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros estamos en una situación crítica a nivel macroeconómico. Tuvimos el acuerdo más laxo de la historia con el Fondo Monetario y así todo nos está costando cumplir. Entonces, los acuerdos con el Fondo Monetario básicamente son metas. Hay metas de déficit, hay metas monetarias, hay metas de reservas, hay metas de inflación. Entonces, lo que uno tiene que hacer es cumplir las metas periódicamente cuando se hace una inspección, y si uno las cumplió, el fondo cumple con la parte del acuerdo, que es hacer un desembolso, que parte del desembolso es para que nosotros podamos cumplir con los créditos que estábamos incumpliendo. El tema es que se ha venido relajando. Ahora llegamos de una manera que no hay forma que podamos cumplir. Entonces, ¿qué hicimos? Venimos relajando metas y el fondo viene mirando, medio achicando los ojos para no ver en mucho detalle y dice, bueno, cumplieron. ¿Qué tiene a favor la Argentina en este momento para esta situación? Que la verdad que tenía que conseguir una cantidad de reservas determinadas y que dependen, entre otras cosas, de nuestras exportaciones y del resultado de la liquidación de exportaciones. La sequía no ayuda, ¿no? La sequía no ayudó porque evidentemente de ahí no va a venir dinero de exportaciones y la forma en que conseguimos dólares para las inspecciones anteriores, como fue el dólar soja, fue un efecto boomerang. Es decir, entraron en ese momento con la liquidación y permitieron cumplir las inspecciones anteriores, pero ahora volvieron a salir. De hecho, la Argentina en este primer trimestre tuvo salida neta, no entrada. Entonces, en esa salida neta no hay forma que la Argentina cumpla. Entonces, ¿qué se hace? Un nuevo acuerdo que dice, está bien, le miramos todo más o menos como viene dando y no miramos las reservas. Y se relaja esa exigencia de reservas para el próximas inspecciones debido al efecto que ha tenido la sequía. Eso no soluciona el problema de incumplir ahora, porque si incumplimos ahora no desembolsaban el dinero, si no desembolsaban el dinero técnicamente entramos en default. Pero nos compromete para más adelante, ¿por qué? Porque aún relajando las metas así como se relajaron metas de inflación, ahora relajando las metas de reserva, nuestro próximo paso va a ser poder cumplir con el déficit fiscal y eso viene comprometidísimo para la próxima inspección. Paso que está incluido dentro del acuerdo, o sea, reducir el déficit fiscal. Sí, ya va a ser muy difícil cumplir con lo que teníamos de antes. Y ahora, relajando las reservas y mirando el cómputo del déficit más o menos, la Argentina tomó algunas medidas que van a comprometer muchísimo, porque, por ejemplo, esta moratoria, incluso hay una parte en el texto que es un poquito ambigua, porque de alguna manera el Ministerio de Economía dice, nos cayó esta moratoria inesperada, algo así dice el texto. Uno no termina de comprender, si están en el gobierno, cómo es inesperada una moratoria que impulsaron ellos. Y lo que eso implica es un esfuerzo en el corto plazo para gastos, en ocasiones muy fuertes, que no tienen previsto un ingreso que lo compense. Entonces, hoy podemos aprobar esto, el Fondo Monetario de vuelta relaja las condiciones y se renegocian las metas de reservas. Pero las de déficit fiscal va a ser muy difícil que se cumplan en la próxima inspección. En las últimas semanas se pateó la pelota hacia 2024 y 2025. ¿Es una de las medidas, junto con esta, de tratar de relajar alguna de las exigencias como para tratar de que este tránsito hacia las próximas elecciones sea tranquilo? Sí, claro, todo esto va al mismo lugar, va a ir zafando en el corto plazo y acumulando problemas para el mediano y para el largo plazo. Eso de patear para adelante con el cambio de bonos, todos estos canjes, fue un mega canje en realidad, eso jugó a favor en esta negociación con el fondo porque de alguna manera, ¿qué le dijo? Mirá, está bien, pero en los otros lugares donde podemos refinanciar hemos salido y hemos conseguido financiamiento. No es una medida gratuita, es una medida que en el largo plazo nos compromete muchísimo, en términos cambiarios también, porque esto va a incrementar de una manera enorme la cantidad de pesos, y el desfasaje de pesos-dólares presiona sobre el tipo de cambio. Y además, bueno, hubo que hacer concesiones con los bancos. El mismo día que salía este canje con los bancos, se les permitió crecer un 40% en la toma de dividendos. Es decir, esto en economía se llama crowding out, es este efecto de desplazamiento. Es decir, el Estado sale a tomar muchísimo crédito, las condiciones son tan buenas para los bancos que se lo dan, y eso desplaza del crédito al sector privado. Hoy cualquier persona del sector privado que quiera tomar un crédito, es prácticamente imposible las condiciones que se le piden, mientras que el Estado se está endeudando de una manera abismal. Hoy hubo un hecho que fue noticia en todo el mundo,
que tiene que ver con la quiebra del Silicon Valley Bank en los Estados Unidos, y ya se estaba hablando de que Joe Biden se puede llegar a enfrentar a una crisis económica realmente inédita en relación a lo ocurrido en el 2009, por ejemplo. ¿Cómo puede afectar a la Argentina todo esto? Bueno, la caída de este banco, en realidad va a hacer caer 2 o 3 bancos más, y esto va a generar una crisis económica muy fuerte en Estados Unidos en un momento en el que tenía que tomar medidas de mucha austeridad para compensar lo que para ellos es una inflación muy alta, heredada de la época de la pandemia. Sí, lo va a complicar muchísimo económicamente a Biden, y esto va a complicar además al resto del mundo, nosotros también, porque cada vez que hay una crisis grande, bancaria, internacional, especialmente en algún banco grande como fue la de Lehman Brothers o como fue la de los ninjas, ¿se acuerdan cuando fue la de la caída de las cédulas hipotecarias? Hay muchísimo menos crédito disponible para lugares de riesgo como la Argentina, que nosotros estamos al tope del riesgo. Entonces, en algún momento esto va a llegar a todos lados, incluso va a llegar al Fondo Monetario, que hoy es nuestro único prestamista, porque le van a decir, ¿sabes qué? Cuídate con la Argentina porque tenemos otros problemas más graves que atender. Y la verdad es que si hay una corrida financiera en Estados Unidos, va a ser prioritario para el Fondo Monetario asistir eso y no asistir a países como Argentina. Te hago la última pregunta. Yo hablaba del tránsito hacia las elecciones de diciembre. Hablemos hasta las PASO, por ejemplo, donde las PASO 2019 hicieron un cambio fundamental en relación a la situación económica en general. Después, con las elecciones, el cambio fue total. ¿Cómo será este tránsito hasta por lo menos las PASO o un poquito más? Nosotros tenemos un problema que en el corto plazo puede ser una ventaja. Estamos tan aislados del mundo y la agenda es tan chiquita, tan en lo nuestro, que si con estas medidas el gobierno evita tener alguna corrida, alguna cuestión más fuerte por lo del Fondo Monetario y mantiene más o menos pisando, ¿no?, a raya el dólar, le va a tallar la inflación, pero no estamos tan expuestos a una corrida. Hoy, por ejemplo, en ese sentido está mucho más expuesto a Estados Unidos porque las cosas son transparentes, se ven y son inmediatas. El problema es la cantidad de pasivos que estamos acumulando para ahora, para las PASO, para después, en materia de inflación, en materia de tipo de cambio. Es decir, si uno hace la cuenta, ¿cómo van a quedar los pesos con este endeudamiento? Respecto de los dólares, uno piensa que de acá antes de fin de año el dólar oficial tendría que estar en 400, técnicamente 420 pesos. Si ese va a ser el dólar oficial, saquemos las cuentas, más del doble, ¿cuál va a ser los otros? Entonces, más tarde o más temprano, si esos temas no se solucionan desde lo fiscal y uno no ve que lo estén haciendo, estas cuestiones van a saltar. Pueden saltar un poquito antes de las PASO, pueden saltar después. Y esta va a ser una elección que evidentemente se va a definir, como todas las que vienen de problemas económicos gigantes, se definen muy a último momento y se definen con una carga económica muy fuerte y un ciclo político de base económica.